Bueno, me motivó a escribir este libro sobre el cocuy en Venezuela. Primero porque yo soy nacida y criada en Santa Ana de Coro. Y entonces, bueno, yo crecí con el tema del cocuy, era como una cosa cotidiana. Y bueno, yo tengo muchos años viviendo en Caracas y después yo, bueno, me especialicé en periodismo gastronómico y cuando empecé con esto, empecé a estudiar otros licores, dije, bueno, pero falta información del cocuy, que es un licor tan importante y además es autóctono y es nuestro, y aquí en Caracas era como algo raro. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra hasta que un día me di cuenta que tenía mucho material. Le propuse esto a la Fundación Vigo y a ellos les encantó el tema y este es el que ya salió. Tenemos años hablando de vino, de ron, de whisky, pero esto, aunque es milenario y para alguien de Falcón o Lara puede ser una cosa común, en líneas generales para el resto del país no es una cosa tan conocida. Entonces, bueno, creo que es un buen momento y la gente tiene curiosidad, interés. Y creo que además es un libro, mira, lo que tiene son 75 páginas. Es un libro que si alguien se siente, lo lea en una tarde y se lleva una idea clara de qué es el cocuy, todo el tema botánico, el tema histórico, el tema legal. Incluso yo incluí un capítulo sobre coctelería y un capítulo sobre análisis sensorial. Si tú te enfrentas a una botella de cocuy, ¿qué esperar de ella? ¿Cómo degustarla? Y como unas primeras aproximaciones a la cata, ¿no? Cocuy, como tal, hay uno solo. O sea, hay un solo tipo de cocuy, porque básicamente en Venezuela se hace cocuy básicamente de un tipo de ágave, que es el ágave cocuy trelaceae. Pero el mismo ágave, hay un tema de lo que se llama el terruño, entonces no es lo mismo el que crece en Falcón que el que crece en Lara, que son los estados que producen cocuy, porque ágave hay en toda Venezuela. De hecho, desde La Guajira hasta Paria hay ágave, ¿no? De hecho, aquí en Caracas hay ágave, en todas partes hay ágave. Y es muy distinto el de Lara, bueno, por un tema de que la altura es diferente, el suelo, la tierra, el aire, al de Falcón. Pero básicamente, uno puede decir que hay cocuy de Lara y de Falcón. En principio, cuando uno ve una botella de cocuy, lo primero que uno hace es que vea que el líquido está limpio, ¿no? O sea, que el aguardiente, si no está macerada o no ha pasado por madera, es transparente, es como el agua. Entonces tú tienes que ver que sea blanca, que no tenga tierra, que no tenga, ¿cómo se llama?, trazos de ningún tipo vegetal. Además, el cocuy, uno lo sacude y él hace burbujas. Esas burbujas son muy importantes porque el cocuy, el azúcar del cocuy es fructosa y es rico en saponinas, que es lo mismo del jabón. Entonces, la burbuja es señal de calidad. Durante años se decía, ay, es que la burbuja es buena, claro, porque tiene saponinas. Esa es la primera cosa. Cuando lo huelas, tiene que tener un olor agradable. No puede oler a azufre ni a plástico, no, que a orina, porque a veces no se cuidan ciertas medidas sanitarias y puede oler a cualquier cosa, ¿no? O a veces es el mismo envase donde lo guarda. ¿A qué debe oler el cocuy? Básicamente a ágave. Lo que pasa es que, bueno, el ágave no es una cosa que lo tengamos todo como en la cabeza, no es un registro olfativo o gustativo común, pero puede oler un poco a frutas, un poco huele como un poco a hierbas, ¿no? O sea, es un olor agradable, tú lo hueles y más allá del golpe de alcohol, tiene una serie de registros que son agradables a los sentidos. Si huele bien, sabe bien. Mira, el cocuy no ha tenido tanta demanda y no tiene tanta visibilidad como el ron, por poner otro caso de otro destilado venezolano. Primero, porque el cocuy es un producto o es un destilado de naturaleza artesanal. De hecho, legalmente los productores de cocuy no pueden producir más de 20.000 litros por año. La primera cosa. Después tienes para hacer ron, ¿con qué se trabaja? Con caña. Y en Venezuela hay 2 zafras al año. En cambio, una planta de cocuy tarda entre 7 y 9 años, ¿verdad? O sea, que es un ciclo muchísimo más largo. Después, bueno, hay un tema legal que durante muchos años los productores de cocuy han sido perseguidos y se les ha, digamos, criminalizado prácticamente, ¿no? Más bien de hace unos años para acá, la denominación de origen fue en el 2002, o sea, ya hace 13 años de eso, y la cosa ha ido como cediendo un poco a la luz también de esta explosión gastronómica que tenemos, que ahora estamos como recuperando nuestros licores, se incorporó a la coctelería y bueno, no se puede negar que hay un tema que no podemos traer tanto licor de otros sitios y entonces el cocuy
creo que se ha ido filtrando en el gusto y es un licor barato, sabroso, bueno, que he encontrado poco a poco espacio, pero bueno, ahora todavía le falta, pero va bien, ¿no? Pero es por eso, en cambio el ron tiene visibilidad internacional, es un licor industrial, digamos que el ron se produce prácticamente en todo el Caribe y en otros países, en cambio Cocuy solo se produce en Venezuela, no es tan conocido.